Buenas tardes. Me siento muy contento de estar en este momento en Villavicencio. Llegamos hace una hora, entonces estamos como apenas desempacando. Pero muy contentos. Traigo esta diapositiva básicamente para dar en 4 o 5 palabras lo que es la realidad de la enfermedad inflamatoria intestinal en zonas del primer mundo. En Europa se hizo una encuesta en los 24 países de la Comunidad Europea sobre 5.000 pacientes y sacaron estos resultados interesantes. Hubo un 20% de pacientes que se demoraron más de 5 años en ser diagnosticados como enfermedad inflamatoria intestinal. Un 64% requirieron consulta por urgencias antes de ser diagnosticados. Un 85% han requerido hospitalización en los últimos 5 años. La mitad de los pacientes en el momento de la encuesta estaban con la enfermedad inflamatoria intestinal activa. Y lo más importante, en lo cual habla de la morbilidad y el alto impacto socioeconómico, es las tasas de incapacidad. Un 74% de pacientes han requerido incapacitarse en el último año, de los cuales el 26% estuvieron incapacitados más de 25 días. Entonces, realmente, si esto pasa en el primer mundo, es lo que de alguna manera tenemos que empezar a extractar esta información para aplicarla a nuestro medio, que cada vez se está viendo con más frecuencia este tipo de patología. Entonces, vamos a hablar del diagnóstico y el enfoque terapéutico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Este es el Parque de las Esculturas y aquí están los motores de mi vida en el centro. La enfermedad inflamatoria intestinal es un término con el que se agrupan varias condiciones, pero lo más importantes son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, las cuales se caracterizan por un fenómeno inflamatorio crónico, recurrente, persistente, y si usted me lo permiten, progresivo y destructivo, que afecta a cualquier parte del tubo digestivo y que puede comprometer otros órganos. La colitis ulcerativa, a su vez, es una enfermedad que afecta el colon en la parte de la mucosa y la submucosa. 95% de las veces está afectado el recto y se caracteriza por diarrea con sangre. Su cuadro clínico es exacerbaciones con remisiones. En cambio, la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica, inflamatoria, en la cual la inflamación es focal, asimétrica, transmural, que puede ser con componente granulomatoso o no y que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo y otros órganos. Y su manifestación clínica más importante son el dolor abdominal y la pérdida de peso, aunque esto no es 100% sine qua non. Y vean que aquí hay un componente muy importante, hay una zona gris cuando se intercalan las dos enfermedades alrededor de un 15% de las veces. Los patólogos, cuando uno toma biopsia, y quiero aquí hablar de 2 términos para que lo aclaremos. Cuando se habla de colitis no clasificada es cuando yo tomo una biopsia del colon y el patólogo no es capaz de decir si es Crohn o es colitis ulcerativa. En cambio, cuando ya saco la pieza quirúrgica, saco el colon o el segmento de intestino y el patólogo aún no es capaz de saber si es una u la otra, entonces se llama indeterminada. Eso es cosas semánticas. Pero ¿por qué es tan difícil entender la enfermedad inflamatoria intestinal? Existen 2 características únicas del intestino. Básicamente es el único órgano que alberga o que es afectado por una carga antigénica tan alta como bacteriana, como la parte alimentaria, pero también está en un estado de inflamación crónica persistente. Y es otro punto que quiero que quede como para un mensaje para la casa, y es que a diferencia del estómago, en el cual se toman biopsias rutinarias para saber si hay Helicobacter o no hay Helicobacter, en el colon no se deben tomar biopsias rutinarias salvo 2 condiciones. La primera es enfermedad diarreica crónica, en el cual hay que intubar intestino delgado, tomar biopsia de intestino delgado y también del colon. O cuando estoy buscando displasia en colitis ulcerativa después de 10 años. De resto, no se deben tomar biopsias rutinarias porque el patólogo va a decir inflamación crónica inespecífica, y muchos pacientes con cierta frecuencia me llegan a mi consulta tratados como si fuera una colitis ulcerativa con mesalazina y simplemente es un colon en estado fisiológico normal. Entonces, esto es una condición que posee el colon y que está en perfecta armonía. Pero cuando de alguna manera hay un desbalance, entonces viene todo este caos inflamatorio del cual vamos a hablar enseguida.
Para la génesis de la enfermedad inflamatoria intestinal hay tres aristas importantes. La primera es básicamente los factores ambientales o intestinales. El segundo es un componente genético muy importante. Y el tercero es un componente inmune. Desde el punto de vista intestinal tenemos entonces toda esa carga antigénica que hablamos anteriormente. Hay una integridad mucosa y permeabilidad aumentadas. La respuesta inmune está en base en la enfermedad de Crohn a TH1 y TH17 positivos aumentados, y la cultura ulcerativa es un fenómeno TH2. Los factores ambientales que más afectan este tipo de entidades es básicamente el tabaco. La persona que fuma y tiene enfermedad de Crohn es mucho más agresiva la enfermedad de Crohn en personas que fuman. El tabaco tiene un factor defensor en colitis ulcerativa. La parte, por ejemplo, infecciones, estrés, el flujo de bacteria, el flujo fecal. Si no hay flujo fecal, no hay enfermedad inflamatoria intestinal sintomática o expresada. Tiene que haber bacterias para que haya enfermedad inflamatoria. Desde el punto de vista genético, los dos cromosomas más implicados en la génesis de esta enfermedad es el cromosoma 6 y el 16, pero también están el 3, el 7 y el 2 implicados. El cromosoma 6 en su brazo corto alberga el complejo mayor de histocompatibilidad, y en el centro de ese está el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral. Y presenta el complejo mayor, lo que hace es presentar fragmentos peptídicos antigénicos a los linfocitos TH ayudadores o supresores, y con fenómeno antígeno de clase 1 y 2. Es mucho más el componente y la carga genética de enfermedad de Crohn que en colitis ulcerativa. Y el primer cromosoma de la habilidad o susceptibilidad para la enfermedad inflamatoria intestinal fue descubierto en el cromosoma 16, que es el NOD2 CAR15. En pacientes que tienen la mutación, que tienen la enfermedad, se ha visto que son personas, hombres jóvenes, que tienen afectado el intestino delgado, básicamente, y sobre todo hilo terminal, y con un componente estenosante. Pero también 1 de cada 25 pacientes que tienen la mutación homocigótica de este gen no poseen la enfermedad. Solamente 1 de cada 25. Entonces, realmente es una enfermedad multifactorial. Tienen que cumplirse 5 condiciones para que uno le dé una enfermedad inflamatoria intestinal. Primero que todo, que haya un desbalance entre la parte proinflamatoria, antiinflamatoria. Se necesitan obligatoriamente células T y no B para que se dé la cascada inflamatoria. Finalmente, también existen unas alteraciones moleculares inmunorregulatorias múltiples, no interrelacionadas, y las manifestaciones clínicas dependen claramente de un antecedente genético. Pero nada de esto lleva a una enfermedad inflamatoria intestinal si no hay bacterias. Tiene que haber bacterias para que se dé la enfermedad. Entonces, en 4 palabras, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad multifactorial que se desencadena de una manera exagerada, agresiva, sobredimensionada por parte de la mucosa intestinal frente al contacto con la flora bacteriana normal en un paciente que es genética e inmunológicamente susceptible. Este es el cuadro de Botero de la colección de Via Crucis que están en este momento presentándose en Portugal. Y aquí es el colon. Yo creo que esta es la parte proinflamatoria, antiinflamatoria. Aquí está el maestro Botero a la izquierda. Para poder explicar lo que es la realidad global. Este que parece una pizarra rayada por un niño es básicamente estudios de epidemiología de incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria. Y nosotros, en este segmento del mundo, en el continente americano, se han hecho 2 o 3 estudios sobre esto, básicamente en Barbados y en Sao Paulo. Y se ve que hay un aumento en la incidencia de colitis ulcerativa también en nuestro medio. En Estados Unidos hay 25.000 casos por año de colitis ulcerativa con una prevalencia de 690.000. En Europa hay 36.000 casos nuevos con una prevalencia de 1 millón de casos. En Sudamérica la incidencia es alrededor de 0.08 casos por cada 100.000 habitantes año. Ligeramente está más afectado el sexo masculino que el femenino. Su presentación es bimodal. Hacia la tercera década hay un pico muy importante y hay un menor ascenso hacia la sexta, séptima década. Tiene un componente genético, lo vimos, 9% en gemelos, 25% en familiares. Afectan mucho más blancos que negros, que hispanos, que asiáticos. La misma gráfica para la enfermedad de Crohn también muestra que hay un ascenso, y yo quiero en este momento, quiero hacer aquí un comentario, y es que cuando se ha visto, cuando un país empieza a pasar del subdesarrollo al desarrollo,
empieza a aumentarse la enfermedad inflamatoria intestinal y básicamente primero empieza la colitis ulcerativa. Y esto se da por la teoría higiénica, del cual yo soy un ferviente creyente, en cuanto a que a medida que cada vez hay vacunaciones más amplias, todos los niños ya son vacunados, con condiciones ambientales higiénicas mucho más depuradas, ambiente libre de gérmenes, niños que no tienen contacto con bacterias, niños que tienen cualquier faringitis que le den, inmediatamente se les ponen antibióticos de amplio espectro, y lo digo porque mis hijos cada vez que tienen sinusitis, que le meten su Avelox, o le meten su Unacin, o le meten antibiótico de amplio espectro, niños que de alguna manera una sociedad que está exponiendo a sustancias, a preservativos, a colorantes, a unas dietas altas en grasas, bajas en fibra, con altos índices de obesidad y de sedentarismo, eso lleva a que se dé la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, empieza la colitis ulcerativa y 10 a 15 años más tarde empieza a ascender la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa llega a un tope y luego empieza la enfermedad de Crohn e inclusive llega a sobrepasar la colitis ulcerativa. Y eso se ha visto en todo el mundo e inclusive en Colombia se está viendo esto. Disponemos de dos revisiones en este tema de los doctores Argüello en el 91 con 108 pacientes, en los cuales lo importante es que él encontró que hay una incidencia de 9.3% de enfermedad de Crohn, y el doctor Juliado en el 2010 publicó otro artículo de revisión de su casuística en el Hospital Palotón Uribe de Medellín, en el cual encontró que el 15.8% tenía la incidencia de enfermedad de Crohn. Aquí el mensaje importante es que el doctor Argüello dijo o encontró que por cada 10 pacientes de colitis ulcerativa encontraron una enfermedad de Crohn. Y el doctor Juliado dice que por cada 5 pacientes de colitis ulcerativa encuentra una enfermedad de Crohn. Entonces vea que se está dando esa tendencia de la que hablamos hace unos minutos, y que, como dice el presidente Santos, Colombia va por buen camino. Por eso es que ni siquiera pongo a San Andrés ni Providencia acá. Ya sabemos todos por qué. En cuanto a la colitis ulcerativa, entonces, sus síntomas básicos es diarrea con sangre. Si yo encuentro diarrea solamente, posiblemente no es una colitis ulcerativa. Si encuentro sangre solamente, pudieran ser unas hemorroides. Entonces, tiene que tener obligatoriamente ese dupla de síntomas, diarrea más sangre. Hay otros síntomas menores. Y de acuerdo a la localización de la colitis ulcerativa, se harán los síntomas. Aquella que es de proctitis, definitivamente prima el sangrado, el pujo, el tenesmo. En colitis izquierda realmente hay más sangrado, hay dolor abdominal, también el pujo y el tenesmo. Y la pancolitis ya viene toda la toxicidad sistémica con fiebre, con pérdida de peso, asociada a diarreas con sangre y todo esto. No existe un examen que me diga a mí es una colitis ulcerativa. De acuerdo a los criterios de Lennart Jones, se tienen que cumplir 4. Hay que buscar enfermedad inflamatoria intestinal en 4 desde 4 puntos de vista. Primero, clínica. Segundo, endoscopia. Tercera, histología. Y cuarta, radiología. Entonces, tenemos que ayudarnos de todas esas herramientas diagnósticas asociadas a la clínica para poder pensar en una colitis ulcerativa, lo mismo que en una enfermedad de Crohn. Tenemos que pedir exámenes básicos. Es muy importante pedir todos los reactantes de fase aguda, especialmente proteína C reactiva. La calprotectina realmente no disponemos de ella en el medio, pero está entrando. Y el examen gold estándar para evaluar cualquier patología del tubo digestivo es la ileocolonoscopia del punto de vista inferior, con biopsias incluidos el recto. La ileocolonoscopia es, nuevamente dije, el examen de elección, evalúa la extensión y la actividad de la enfermedad inflamatoria, evalúa pacientes con enfermedad aguda severa, en caso de megalón tóxico, perforación está contraindicada, para tamizaje de cáncer colorectal, después de 10 años de una pancolitis o después de 15 años de una colitis izquierda, se debe hacer cada año rutinariamente. Vigilancia posquirúrgica en enfermedad de Crohn para mirar recurrencia de enfermedad y aplicar el puntaje de Rutgers. En colitis ulcerativa para evaluar las bolsas ileoanales que construimos los coloproctólogos, y también para proveer una terapia endoscópica en caso de estenosis, sangrado o pólipos. Utilizamos dos índices o dos clasificaciones importantes, la clasificación de Montreal, la clasificación también de la clínica Mayo. Montreal nos habla en cuanto a colitis ulcerativa de extensión y severidad. Se divide en proctitis, colitis izquierda, colitis extensa y severidad en cuanto a remisión clínica,
S1 es leve, S2 moderada, S3 severa. La severa es con toxicidad, con más de 6 deposiciones, con sangre, con fiebre, con taquicardia, todo esto. Y el índice de la Clínica Mayo evalúa 4 ítems. El primero es frecuencia en deposiciones, por encima de lo normal, 3 a 4 veces por encima, más de 5 deposiciones. El sangrado, si no hay sangrado, si hay sangrado solamente pintas, si hay sangrado más del 50%, o si todo es francamente sangrado. La endoscopia, que la vamos a ver enseguida. Y finalmente la evaluación subjetiva global del médico y el score o el puntaje de 0 a 12, diciendo que de 9 a 12 puntos ya es una enfermedad severa. Entonces, el Mayo 0 es un paciente que está en remisión absoluta, es una mucosa translúcida, no excede toda la vasculatura submucosa normal, brillante, no hay ningún tipo de edema. En el Mayo 1 ya hay unas hemorragias micropetequiales con pérdida de la vasculatura y brillantez submucosa normales, pero aquí no hay ulceración, no hay fibrina, no hay nada de esas cosas. En el Mayo 2 ya hay fibrina, ya hay ulceraciones, son confluentes, con friabilidad al contacto con el equipo. Y los Mayo 3, estos son videos de lo que son Mayo 3, una proctitis aquí arriba, muy severas, pacientes con una severidad mucosa totalmente inflamada, con necrosis realmente, con estenosis parcial. Este es otro paciente que tiene una enfermedad, un Hartmann, y tiene un recto completamente inflamado. Vean el inferior, es completamente una mucosa denudada, con sangrado completo, con casi que necrótica esa mucosa. Entonces realmente esos son ya unos casos muy severos de enfermedad inflamatoria o de colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa tiene varios comportamientos. El más importante es una exacerbación, una crisis inicial con una disminución y con una actividad inflamatoria, pero más bien leve. Una que ve muy frecuentemente es la que es la intermitente con exacerbaciones y remisiones, y unas formas más escasas, como la crónica continua, que es muy grave, y la que va aumentando en gravedad con los años. Se estima que el 10% de los pacientes al cabo de los 10 años necesitarán colectomía con colitis ulcerativa. Y en cuanto al cáncer, se sabe que en los primeros 10 años la probabilidad de cáncer por colitis ulcerativa es del 2%, pero a medida que llega ese 10º año y empieza a pasar a los subsiguientes años, se aumenta en 1% por año de generar cáncer colorectal. Quiere decir que a los 20 años la persona tendrá una probabilidad de un 8%, y a los 30 años de un 18%. En cuanto a la enfermedad de Crohn, todas estas personas que están aquí fotografiadas tienen enfermedad de Crohn. Si ustedes acuerdan, a mí me tocó en la generación mía Brenda, la de clase de Beverly Hills. Ella tiene enfermedad de Crohn. El general McCarthy tenía también enfermedad de Crohn. Este es el de History Channel, que busca de chatarra, también la tiene. Este también un comediante americano que la tiene. Entonces realmente la enfermedad de Crohn es frecuente, la conocemos, y se caracteriza por anemia, por sangrado, por dolor abdominal, alteraciones del hábito intestinal. Tampoco existe ningún método diagnóstico que me diga a mí 100% es una enfermedad de Crohn. Hay que hacer una historia clínica completa. Y hay factores de mal pronóstico, y tenemos que ser más agresivos con nuestros pacientes jóvenes que tienen enfermedad perianal, que tengan más de 100 centímetros de intestino delgado comprometido y que tengan tabaquismo. Un minuto. Bueno, no terminé. Bueno. Entonces, estos son los patrones: el inflamatorio, el fistulizante, el estenosante, la enfermedad perianal y las otras tecnologías diagnósticas, como la cápsula endoscópica cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la enteroscopia asistida por balón también para hacer algún tipo de diagnóstico histológico o terapia, y los exámenes radiológicos, como la enteroTAC, que evalúa toda la parte de las paredes de la mucosa con características extraluminales y complicaciones de la enfermedad de Crohn, con una sensibilidad muy alta. Lo mismo que la enteroresonancia. La enteroresonancia tiene una sensibilidad frente a la colonoscopia del 91%. La exámenes por ultrasonido no lo vemos en nuestro medio, pero se está haciendo con medios de contraste y tiene muy alta sensibilidad. Las pruebas de ASCA, ANCA son importantes. El ASCA definitivamente mucho más para enfermedad de Crohn, el ANCA para colitis ulcerativa. Y los biomarcadores
Lo más importante es la calprotectina fecal y la PCR sérica. Definitivamente la PCR se asocia con la actividad clínica, con la actividad endoscópica y con la inflamación histológica, pero no con la parte radiológica. Y la calprotectina es una proteína que está en el neutrófilo y que es sensible para la parte inflamatoria. En cuanto a la calprotectina, de acuerdo al estudio Story, predijo 6 meses antes de la recaída clínica que está inflamándose, entonces este es un factor predictor. Y cuando yo tengo una calprotectina menor de 250, una PCR menor de 5, tengo una probabilidad del 74% de que el paciente esté en remisión clínica con cicatriz mucosa. Entonces, en resumen, conclusiones, la incidencia mundial de enfermedad inflamatoria intestinal está en aumento. Las herramientas diagnósticas incluyen endoscopias, imágenes por resonancia, tomografía, antígenos bacterianos, biomarcadores y marcadores genéticos. Los biomarcadores como calprotectina fecal y PCR son útiles en el diagnóstico y monitoreo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.